diferentes ámbitos que entre todos podamos construir. Entonces mi compañera les va a solicitar permiso para grabar la sesión. Sí, entonces, así como dice mi compañero, bueno, ya la sesión va a comenzar a ser grabada y asimismo a través del chat les voy a compartir nuestro link de asistencia al espacio, que es muy importante para pues la sistematización que realizamos del espacio como tal. Y ya para comenzar, entonces, como primer punto, iríamos con el acta que la va a leer mi compañero Héctor. ¿Me confirman si por favor ahí pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Vale, entonces es habitual pues, realizar la lectura de la sesión pasada, entonces voy a proceder a ello. Hallazgos y recomendaciones, Comisión de la Verdad, atención psicosocial en el marco del conflicto armado. El miércoles 31 de agosto de 2022 se llevó a cabo la sesión del semillero con el tema Atención psicosocial en el marco del conflicto armado, presentado por Nicole Mart, teniendo como base el volumen Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, mostrando a grandes rasgos la importancia del acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Los 5 principales hallazgos de la Comisión de la Verdad fueron: 1. La colombiería, un primer hallazgo que nos habla del trauma colectivo que vive Colombia a raíz del conflicto armado interno, resaltando que el 90% de las víctimas totales del conflicto eran las víctimas no combatientes, con cifras aproximadas de 450.000 muertes, 100.000 desaparecidos y cerca de 1 millón de exiliados. Segundo, por una democracia sin violencia. Este hallazgo reflexiona sobre la necesidad de la paz como un requisito para el cumplimiento pleno del ejercicio de la democracia en el territorio. Tercero, violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Cuarto, modelo de seguridad. Y quinto, hacia la paz territorial. Posterior a ello, la exponente abordó 3 de las recomendaciones, donde a nivel general se habló de las heridas que deja la guerra, tanto sus víctimas directas como sus familias de las víctimas. La expositora habló sobre el impacto psicológico y social que deja la desaparición forzada en las familias de las y los desaparecidos, retomando la historia de Edilia Payán, madre de Jonathan Uzcategui, desaparecida en 2004 por paramilitares del bloque Calima en el Cauca. De igual forma, enfatizó en lo fundamental que es el apoyo y acompañamiento psicosocial, propiciando el empoderamiento de los sujetos y la creación de proyectos y programas comunitarios y populares que trabajan en pro del perdón, la reconciliación y que vayan camino a la paz total en el territorio. Para terminar la exposición, la ponente presentó un video de una víctima del conflicto armado, Teresita Gaviria, a quien le mataron a un hijo. Sin embargo, habla de perdón y reconciliación, celebra la verdad porque considera que ella acaba con la incertidumbre. En el momento de la discusión, se considera que los sentimientos de odio y venganza pertenecen a una experiencia subjetiva, atravesada algunas veces como visiones que ayudan a no llenarse de estas fuerzas que pueden convertirse y han sido desastrosas. Hay una necesidad colectiva de expresar y sanar el dolor, pero también hay distintas formas de ser. Por eso, un punto de encuentro entre esas ideas diversas es la simbolización del dolor, exteriorizar el dolor colectivo en lo simbólico, representarlo y representable. Se hace necesaria una ritualidad, no solo de los templos, sino de expresiones rituales que expresen la conciencia colectiva, expresiones artísticas que vivencian el conflicto armado, porque una necesidad de las víctimas, y es la de ser escuchadas. Y como no hay suficiencia de respuesta en el marco legal, el arte y otras expresiones se vuelven una herramienta para sanar. Incluso, estas expresiones son una forma de acercar el informe de la Comisión a los niños y población en general para que sea apropiada con mayor profundidad. Hay también un inconsciente colectivo que reconstruye la memoria de los victimarios a través del silencio, la impunidad, perder la reflexión social, histórica, omitir reflexiones, decir que no hay conflicto,
Todo ello se convierte en una forma simbólica y es el callar. Con el informe de la comisión existen miedos. Uno de ellos es que no tenga la fuerza suficiente para ampliarse y se quede como algo sin importancia, tal vez por no querer ser tan tratados de guerrilleros o simplemente por no darle relevancia. Otro temor es que se vuelva moda, un tema de hablar, pero no tenga mayor aporte en la construcción de paz. Los victimarios son víctimas. Es una variable, de ahí la necesidad de un perdón social que no es impunidad, donde el lenguaje de encuentro es la metáfora, el arte como con una función catártica, de ahí la importancia del símbolo. El responsable es una lógica política, económica que extermina, y si no se cambia ello, se va a seguir con esa lógica. Un compromiso de todos como sociedad. Ejemplo, dan las víctimas que han vivenciado lo fácil y lo nefasto, han tomado el dolor y lo han enfrentado. Se hace necesario un duelo colectivo para sanar traumas transgeneracionales en clave social. El tema de la verdad rompe en varios aspectos con la verdad proposicional. Amplía la concepción de verdad. Madres que buscan una verdad y no es la proposicional. Es la fuerza del símbolo femenino. Mujeres que se empoderaron. En Marx, para superar la injusticia hay que humanizar las relaciones sociales. Aquí se podría hablar de feminizar las relaciones sociales. Dar la oportunidad al perdón, siguiendo a madres que perdonan, viven la ilusión y esperanza en encontrar la verdad, claman a Dios, aquí la divinidad como algo con muchos sentidos, la religión como un medio simbólico, cuando el sacerdote cumple como terapeuta del mundo. Terminada la discusión, el profesor Julián Cárdenas hace la invitación a dos eventos, el 5 y el 26 de octubre en relación con la Comisión de la Verdad. Luego la ponente presenta un video sobre el conflicto desangrando a las familias colombianas. De esa manera se da por terminada la sesión. Pues bien, ese ha sido el acta de la sesión anterior y pues hoy damos paso como tal el informe no tiene como que es el primero o el segundo, pero pues lo hemos denominado, le hemos dado el orden en la manera que fueron saliendo paulatinamente. Entonces es el informe, la forma que fue presentado. Hoy damos espacio a Cuando los pájaros no cantaban, un informe pues que hace parte más que todo lo testimonial y es el fundamento, ¿no? Pues porque a partir de los testimonios es que se reconstruye pues todo lo que ha sucedido y pues son las víctimas o incluso también los victimarios los que han dado su aporte, sus palabras. Incluso el informe inicia con la pregunta ¿qué es la voz? ¿Sí? Dando esa prioridad pues de que la voz es algo esencial y que muchas veces se ha obliterado, se ha hecho a un lado, se ha dejado de lado y pues no se le ha dado la importancia que se debe. Entonces por eso aquí se hace un acercamiento a la voz, al testimonio de esa persona que ha sufrido. El informe pues ha dividido este apartado, este volumen, en tres. El libro de las anticipaciones, entonces por eso el material que fue recomendado hoy decían muchas como, uy, que tuve una corazonada, tuve un sueño. Entonces, porque es como anticipaciones y como esos sentimientos que han tenido también las víctimas frente a lo que ha sido pues la violencia. La otra es devastaciones y la vida, y el porvenir, ¿sí? Que es como una perspectiva de futuro. Entonces, se celebra mucho pues de que como han tenido acercamiento al informe y al que compartimos ese apartado, ahí se escucha y se deja entrever la voz de la víctima, ¿sí? Y se ha mostrado en la voz de ellas mismas, ¿sí? Y así mismo se ha plasmado. Entonces podemos ver que es un hablado muy campesino, ¿sí? Por allí, por allá, ¿sí? Como cosas y expresiones muy de lo popular, ¿sí? Y más pues del campo, ¿sí? De la persona del campo, ¿sí? Entonces el investigador puede decir, él dijo por allí, y vamos a decir por allí en lenguaje sofisticado, ¿no? Pues se celebra que se haya mencionado, se haya dado la voz pues en sus propios lenguajes. Entonces
es un trabajo pues para todos, ¿sí? Y que podamos sanar. Hoy pues nos vamos a reflexionar sobre más que todo dos categorías esenciales, que por un lado eh, el dolor y qué tenemos que decir, ¿sí? Del trabajo social, ¿sí? La invitada pues ducha en el trabajo social y en muchos otros aspectos, pero también aquí contamos con la presencia de unos filósofos, no conozco a todos, pero tal vez sí digo, no, yo trabajo de la psicología, ¿qué tiene que decir? ¿Sí? Ante el dolor. Muchas veces no, es que eso le compete solo a la psicología y a nosotros los filósofos no, o eso le compete a otras ramas, pero no, ¿qué tiene que decir la filosofía? La filosofía permanece callada, ¿qué puede hacer, ¿sí? Para sanar un dolor que no es de las víctimas, no se ha quedado allá, sino que es un dolor también colectivo de todos. ¿Listo? Entonces, es un trabajo que vamos paulatinamente, pues ir trabajando. Entonces le damos paso a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a dar unas orientaciones. Entonces nos gustaría pues que primero se presentara un poco y pues nos diera como ese panorama de lo que nos va a comentar. Entonces quedamos en tus manos. ¿No te escuchamos? Acá. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto, así te perfecto. escuchamos. Adelante. Ay, hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan y me ven? Sí, ya perfecto, te escuchamos y te vemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Dayana Ochoa. Espero poder verles el rostro en este ámbito virtual, pues casi no prendemos las cámaras. Qué rico poder vernos, escucharnos y sentirnos más cerquita. Ya todos conocen a Johnny Alfredo Ochoa, pues es mi hermano. ¿Cómo negar la familia? ¿Cómo decir que no lo es? Es un hombre que amo profundamente, es un maestro. Y bueno, hoy me dio la oportunidad de acercarme un poco a ustedes, que también son su familia permanente, a esos lazos que sé que él tanto ama. Entonces, así que me siento hermanada con ustedes hoy. Qué rico estos espacios. Me dedico a ser trabajadora social. Esa es mi profesión. Me formé en la Universidad Nacional de Colombia. Soy mujer, soy mamá de dos crías humanas. Me dedico a ser terapeuta familiar. Tengo experiencia en la unidad de restitución de tierras y en ámbitos de conflicto armado. ¿Cómo no saber del dolor si nacimos en Colombia? ¿Sí? ¿Cómo no podemos, cómo decir que no tenemos autoridad cada uno de los profesionales, sea del campo que sea, si nacimos en Colombia? ¿Sí? Mi enfoque es psicogenealógico, me dedico a la psicogenealogía transgeneracional y de manera frecuente me dedico a trabajar con la población de Cauca, Tierra Adentro, Cauca, de INSA, con los indígenas NASA. Tengo entrenamiento en terapia breve y acto simbólico, es así que esto que ustedes hacen y traen en sus diálogos me convoca muchísimo. Y bueno, hoy nos convoca el tema específico del diálogo sobre el rol de la filosofía y el trabajo social frente al dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Por dónde se siente el dolor? Y ahí tenemos que tener en cuenta, los invito a que hagamos esto conversadito. Esto no lo quiero catedrático, sino quiero que podamos conversar bien bueno este ratico que nos encontramos. Y es, ¿cuáles son las áreas vitales de nuestro ser? ¿Por dónde se siente el dolor? ¿Cómo identifica el ser humano que está sintiendo dolor? ¿Qué lo diferencia de otras emociones, sensaciones o sentimientos o pensamientos, Héctor o Nicole?
pues uno diría a veces que es como ya como en intensidad, sería algo más subjetivo, dependiendo de cada quien, sí, pero a veces como el enfoque también de ese dolor, pues como que ha quedado también, no sé, en el inconsciente, ¿sí? Como que a veces como que es el que muchas veces por medio de que nos movemos a realizar diferentes acciones, ¿no? Entonces recuerdo una época en la que personalmente pertenecí como algo así de los emos y eso, ¿sí? Entonces como que siempre el dolor. Sí, pero pues ahorita uno ve pues de que hay muchas expresiones del dolor, ¿no? Entonces es como, también es como la inequidad que uno siente como ante la vida, eh, como la injusticia que uno siente frente a la vida, ¿sí? Y como que uno quisiera que la vida fuera de otra manera, ¿sí? Entonces creo que también es como una arista del dolor, pero sí puntualmente y sí necesitaría más de su iluminación. ¿Qué nos cuentas, Nico? Sí, bueno, respecto a lo que dice mi compañero, del dolor visto como algo colectivo, yo siento que como tú también lo mencionabas al principio, el hecho de ser colombianos igual, de alguna forma colectivamente nos entrelaza ese dolor que desafortunadamente y tristemente ha sido un dolor que ha trascendido fronteras y con eso me refiero a que es un dolor que ya no es un dolor individual, no es un dolor de una comunidad específica o de un grupo, sino es un dolor que ya está a nivel nacional y a nivel internacional, porque como asimismo nos habla uno de los volúmenes del informe final, hay muchos colombianos que sufren el dolor desde fuera precisamente por el exilio que han tenido que ser sometidos. ¿Con qué se siente el dolor? Vuelvo y pregunto. Se siente con todas nuestras áreas vitales. ¿Cuáles son? Tenemos cuerpo físico, tenemos espíritu, ¿cierto? Somos mente, emoción. Se siente con el corazón, se siente con el hígado, ¿sí? Es así que si llega la víctima o el desplazado, el despojado, aquel que llamamos, entre comillas, traumatizado, llega con todo lo que es él en ese sagrado ser que es el ser humano, ¿sí? Somos tan complejos y tan perfectos y sagrados que somos todo eso, somos un entramado, un tejido. Y uno más otros formamos todo el colectivo, como dices tú, trasciende colectividad, ¿sí? Entonces, con qué se siente el dolor? Se siente con el estómago, se siente con el pensamiento, ¿sí? No solo es la decisión de decir siento dolor, ¿sí? O compasión y misericordia con quien, con otra persona o con lo que veo o con lo que yo mismo viví, si es torturas y tragedias, sino que eso también trasciende en otras áreas vitales de nuestro ser, es lo que los invito hoy a que pensemos, a que caigamos en cuenta. En los relatos que leímos, que nos compartieron para el día de hoy, se siente el dolor en la garganta, se siente la gana de grito, ¿sí? Y es allí donde llega la intervención social, no solo del filósofo o del trabajador social, sino de toda ciencia social. Es que yo siento que es una responsabilidad ética, política de todas las profesiones colombianas, ni siquiera es solo de las ciencias sociales. Si todos contribuyéramos colectivamente con nuestra labor, con nuestra profesión, misión, oficio, a contribuir a sanar esos dolores, podríamos ser la mejor nación, podríamos estar más sanitos, pero es que venimos acumulando y acumulando hace ratico. Mira que estamos poniendo la mirada a una de las violencias, que es fuertísima, porque sabemos que ha habido torturas y los informes son fuertes, los relatos que hay son muy fuertes, ¿sí? Los recuentos de torturas que hay son muy fuertes.
Pero si necesitamos contribuir, si queremos contribuir como profesionales desde un ámbito u otro a sanar, necesitamos empezar por nosotros mismos, ¿sí? Caemos a veces, y les invito a pensar, caemos mucho en el arquetipo del Salvador como profesionales, ¿sí? Mira, yo suelo decir que nosotros recibimos un título profesional y el título nos da el permiso para ir a embarrarla. Porque el real saber y experiencia lo empiezas a tener después de que te gradúas y vas con tu título, después de que hiciste tu juramento en tu universidad y vas y empiezas a tener el permiso social de intervenir en otros campos, ¿sí? De ir a relacionarte y decir, yo soy filósofo, soy tu profesor y te voy a hablar de esto, ¿sí? Es allí donde tú empiezas a ser profesional y a considerarte interventor, dinamizador de las relaciones humanas, pero caemos mucho en el Salvador, en ese arquetipo de Salvador, y no nos hemos mirado a nosotros mismos. Yo te invito hoy, hayas prendido en tu cámara, que pienses en tus propios dolores. Si quieres comprender los dolores del conflicto armado, que es una de las tantas violencias que tiene nuestra nación y nuestro país, piensa en tus propios dolores primero, porque si no, puedes ir a hacer daño. Revisa esto. Uno puede dar de lo que no tiene. Has sanado tu estómago allá revoltoso, tu corazón que se acelera, que puede tener taquicardias. Has sanado que tienes diarreas frecuentemente y es porque no has querido digerir muchas cosas. Porque mira que ahí tenemos que invitar la coherencia y la consecuencia de nuestra acción profesional. ¿Cuál es el rol del filósofo y del trabajador social ante el dolor? Y ahí podríamos entrar ya a la reparación simbólica, pero si no nos reparamos a nosotros mismos como personas, ¿sí? Como seres ahí, nuestro inconsciente personal, no podemos acudir a ir a soñar, a salvar el inconsciente colectivo, porque es que tú mismo ya tienes un inconsciente personal y familiar, y vienes de un colectivo, ¿cierto? ¿De dónde son tus bisabuelos, Héctor? Tus bisabuelos maternos y paternos. Son de Ortega, Tolima, y pertenecieron a una comunidad indígena. Cuando leía un poco sobre los allá, escuchaban bastante los Creek, sí, que incluso es una emisora. Entonces, es me enorgullece también saber de que mi familia es indígena y mis abuelos pues son bien aférreos allí también. Entonces venimos de un inconsciente colectivo, como estamos viendo. Ahorita está muy famoso nuestra todo, y es muy importante todo lo que entregan los informes de la Comisión de la Verdad, porque es haciendo memoria que sanamos. Pero ¿qué es la memoria? Si venimos de una colonización también, han pasado solo 500 añitos, ¿sí? Son muy poquitas generaciones, entonces yo les invito también a que ampliemos en este diálogo el marco también, a que veníamos con el acumulado de que nos corre por la sangre el negro los ríos de África, nos corren los ríos y las lagunas de España, y nos corren los ríos y lagunas de Abya Yala, de América, ¿sí? Y entonces uno diría, ¿por qué seguimos agarrados? ¿Por qué llegamos a tal barbarie por la tenencia de tierras? Yo les confieso que yo voy a Cauca frecuentemente, asesoro los comités de justicia indígena, hacemos prevención de desarmonías, talleres de prevención de desarmonías familiares y territoriales. Y yo siento que muchos territorios de nuestro país están en modo inconsciente congelado, inconsciente cristalizado. Son personas muy sabias, el saber ancestral está muy vivaz. La veneración al abuelo fuego, ¿sí? A la tulpa, aquel lugar donde nos reunimos y hay 3 piedras, padre, madre, hijo, y tenemos que brindar, ¿sí? El chirricho se brinda allí, una bebida ancestral, se brinda para poder hablar y traer la palabra.
Pero cuando yo voy, vengo, entro y salgo y digo, esta es mi nación, siento que todavía estamos cristalizados en modo defensa y ofensa. Yo les invito a pensar en el inconsciente colectivo, cómo nos estamos moviendo. Pero el inconsciente colectivo no es sin el familiar y no es sin el inconsciente personal. ¿Sí? Porque ofensa y defensa. Escuchemos el himno de la Guardia Indígena, que tanto admiramos y alabamos cuando llegan acá a Bogotá. Y muchos de nosotros tenemos esa raíz indígena. Con Johnny, nuestros abuelos paternos eran uwa. Nuestra abuela paterna era partera. Yo me dedico a hacer dula de gestación, parto y posparto, yo lo tengo ahí. ¿Sí? Pero yo también acompaño el dolor por aborto, provocado, espontáneo, no lo critico, no lo promuevo, pero entiendo lo que se mueve físicamente, energéticamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. O sea, todas las áreas vitales del ser y cómo recibe la información el inconsciente. Si tanto hablamos del inconsciente, ¿cómo es que recibe la información el inconsciente? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué será que sirve ritualizar y simbolizar? ¿Cómo es que se nos mueve el inconsciente? ¿Qué han dialogado ya acá en el semillero? Sí, pues eso, vemos de que el consciente pues no, es algo que a veces como que se pasa desapercibido, sí, pero pues de que no nos damos cuenta de que trastoca pues nuestro diario vivir, ¿no? Y pues uno puede ver más que todo pues, publicidad o cosas así que son expertos y nos conocen más ellos conocen más perfectamente como el inconsciente que nosotros, ¿no? Entonces como que nos están bombardeando constantemente como ese aspecto, ¿no? Entonces, Mm, considero pues de que ahí está y como que no nos damos cuenta que muchas veces de cierta forma nos manipulan por medio del inconsciente. Con el profesor Ochoa también estuvimos en un seminario de Sigmund Freud y trabajamos el inconsciente, ¿no? Y pues damos pues de que a veces es necesario pues como ir a nuestro pasado, sí, a sanar muchas heridas. Veamos experiencias como por ejemplo que había un padre y una madre, tuvieron un hijo, no que ese hijo se murió, ¿sí? Luego nacimos nosotros. Y en pocas palabras para nuestros padres, ese nosotros somos el hijo muerto. Y entonces nosotros ya no tenemos como que una identidad. Entonces, inconscientemente uno está respondiendo a otro tipo de personas y como que incluso nuestros padres nos han criado como a ese hijo muerto. Inconsciente, y eso queda en nuestro inconsciente y como que nos han obliterado o nos han hecho como que construido de una diferente manera. Entonces, como la importancia también de sanar como nuestro ir al pasado, ¿no? Y sanar todas esas cosas. El inconsciente también lo trabajamos desde lo ominioso, algo así, lo siniestro, aquello que no queremos que salga, porque si sale, uy, qué miedo, porque si sale, qué pena que conozcan eso de mí, ¿sí? Entonces, aquello que está ahí, pero que a veces es por miedo, por pena, u otra caso, pues que no lo dejamos salir. Es como así las cosas. Gracias, Héctor. Y mira que el inconsciente no es que siempre se mueva a voluntad, ¿sí? Ay, hoy voy a sacar la ira reprimida de todos mis antepasados. No, eso no es así, ¿cierto? El inconsciente es igual a la memoria. Es un archivo grandísimo, personal, familiar y colectivo. Aquí nos entra también lo antropológico. Se activa tu cerebro cuando necesitas correr, cuando sientes peligro, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿qué información mueve el inconsciente y qué tanto cubre en nuestras funciones mentales, cerebrales, que también rigen todo lo físico? Mira que yo no divido toda la respuesta física, todo el cuerpo físico de lo mental, espiritual y emocional.
incluso energético, ¿sí? El inconsciente se dice que cubre como un 95% de nuestras funciones. Pero entonces, ¿qué hay allá? ¿Y por qué es sano el ritual? Porque es que el inconsciente siendo memoria y la conciencia siendo recuerdo, mira que el recuerdo solo es como el 5%. ¿Sí? Aquella información que tú necesitas hacer un arroz, entonces coges la información de cómo te enseñaron a hacer el arroz o la aguapanela y la preparas. Pero el inconsciente es lo profundo, como nos dijeron ahorita en el mensaje del chat. Es allá lo profundo, que no solo tiene que ver con la personalidad, es muy histórico. Necesitamos ir al pasado para saber por qué quisimos ser filósofos, por qué quisimos ser trabajadores sociales. Eso tiene que ver tú con tu historia. ¿Por qué la familia Vega viene y trae un filósofo? ¿Sí? ¿Por qué necesitaron los Vega traer un filósofo? Pensarnos hacia adentro, necesitamos hacerlo para poder luego sí contribuir desde nuestro ámbito profesional en esa reparación simbólica colectiva, repararnos nosotros mismos. El inconsciente funciona con lo simbólico de manera muy linda, sana con lo simbólico porque es que cuando el inconsciente evoca lo profundo, llegan imágenes, ¿sí? Por eso ayuda el dibujito, ayuda la narrativa, ayuda el tejido, ayudan los altares. Muchas culturas en el mundo siguen haciendo sus altares. Lo vemos frecuente, por ejemplo, en México con las ofrendas que se hacen a los muertos hacia el mes de noviembre. En Colombia las comunidades indígenas todavía aún lo hacen. Pero que tanto hemos perdido en las ciudades esa ritualización. ¿Sí? El inconsciente colectivo se repara primero arrancando por el personal y el familiar. ¿Por qué se requiere una trabajadora social en esta familia? Mira que no sé si la academia allí lo esté teniendo en cuenta, pero es algo que yo con amor lo digo en las universidades cuando me invitan. ¿Por qué no hemos mirado nuestra propia historia en lo profundo? Y no solo para quedarnos allá en el pasado, sino que para que tú corras el carro y el propósito de tu vida, ¿sí? Mirar hacia el frente necesitas los retrovisores. Pero no te puedes quedar mirando los retrovisores porque de pronto te estrellas. Necesitas estar manejando en el presente para poder seguir hacia adelante y no te puedes quedar solo mirando hacia adelante tampoco. En el pasado hay que sanar, ¿sí? Y hay que sanar entonces las historias de los Vega, de los Urbano, de los Mejía, de los Cárdenas, de los Serrano, de los Santizos Rosales que están por acá, ¿sí? Si empiezas por ti, créeme que ese filósofo en su rol, ese trabajador social en su rol, va fluyendo en la contribución de su intervención social. Ahora, ¿qué daños ha hecho a la sociedad? Lo que nos comentabas que revisaron en el encuentro pasado. ¿Qué daño se ha hecho? ¿Y desde qué perspectiva lo estamos viendo? Si solo desde la victimización, miremos que hay un asunto que es jurídico, punitivo, ¿cierto? La ley incluye reparaciones, indemnizaciones, pero en esos relatos que leímos, veíamos cómo ellos mismos dicen, no me vas a devolver a mi hijo por más que me entregues, me devuelvas la tierra o me retornes, ¿sí? ¿Cómo reparar ese dolor? ¿Qué tanto daño se nos ha hecho? Y nos dicen la época de la violencia, ¿sí? Falsborda en el libro La violencia en Colombia lo ubica aproximadamente desde 1930, no desde los 50. Pero ya veníamos de la patria boya y de varias cosas más que habían sucedido, ¿sí? Y de la colonización. Entonces nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros chosnos, varios se reunieron en familia, se formaron en familia mediante violaciones.
Otras fueron obligadas, las relaciones de pareja. Entonces, para hacer la reparación simbólica y colectiva, necesitamos pensar en la familia. Y no podemos solo contar el número de víctimas por hechos victimizantes, ¿sí? Mira que yo trabajé en la Fundación Oriéntame y allí se recibían las mujeres, y yo trabajé específicamente en un programa que recepcionaba a las mujeres abusadas en el marco del conflicto armado, embarazadas, con el dilema de tengo o no tengo esta cría porque fue abusada, además con muchas torturas, con sífilis, afrodescendiente. La invitación y el rol que siento yo desde el trabajo social y me comparto desde allí es la perspectiva de la libertad y la dignidad del ser humano que nos compete. No somos salvadores, ¿sí? Nosotras mismas, nosotros mismos hacemos parte de este sistema social. Pero necesitamos mirar, saber desde dónde, desde ese enfoque, ¿qué es ese enfoque psicosocial que nombraba Nicole? Para mí es una mirada, una forma de ver el mundo, unos lentes para poder ver el contexto, ver el detalle, ¿sí? Son las gafas con las que ves a la persona que llega con dibujitos diciendo acá quedaba mi terruño. Pero también son los oídos, es para mí el rol del trabajo social con el dolor, es una práctica de los oídos, una práctica de la mirada, una práctica del tacto, es una práctica de los sentidos, porque siento que el trabajador social, la trabajadora social se va especializando en el detalle, en la coyuntura, pero nunca deja de ver todo el entramado social, el contexto del que viene, ¿sí? Es por eso nuestra especial mirada, ¿sí? Ha habido todo un dilema en que si somos ciencia, no somos ciencia, que si nos mandan los psicólogos, no nos mandan, unos dilemas institucionales. Cada uno debe hacer de sí mismo su propio trabajador social. Yo he entrado hasta revisar la etimología del trabajo. Mira que trabajo significa 3 palos. ¿Sí? ¿Qué significa el trabajo social? ¿Sí? ¿Sí? 3 palos, de allí viene esa palabra, donde se amarraban los esclavos. Y nosotros somos los 3 palos sociales, ¿sí? Acompañamos los dilemas sociales, pero necesitamos vernos primero a nosotros mismos. Coherencia y consecuencia. Te invito entonces a que nos compartas, Héctor, y otros estudiantes de filosofía, cuál es el rol de la filosofía, que han ido sintiéndose, masticándose y viviéndose, en cuál es el rol entonces del filósofo en una sociedad que ha sufrido el daño. Listo, entonces para no desperdiciar aquí el chat, primero pues para responder esa pregunta y después damos paso a responder, ¿vale? Dice, soy guatemalteco, ¿se está construyendo el informe de la verdad o ya es un trabajo acabado? Aproximadamente la comisión ha realizado pues desde la firma del acuerdo de paz, pues duró un momento y aproximadamente 3 años y medio, casi 4 años, y pues ellos tuvieron pues que presentar como tal un informe. Lo hicieron el 28 de junio, si no soy mal. Esto como que presentaron pues lo que habían recolectado. Para ello pues se formaron diferentes instituciones, diferentes momentos en diferentes partes del país para que las víctimas fueran a contar su testimonio. Se incluso fue a buscar a los victimarios, ¿no? Incluso el padre estuvo hablando con Uribe, ¿sí? Cosas así. Entonces, como Uribe, pues, aquí lo tenemos como una imagen también pues, de paramilitarismo, ¿sí? De incoherencia. Entonces, se escuchó también al victimario, no solo la víctima, sino el victimario, pues, para poder recoger como lo que verdaderamente ha pasado, pues, en la violencia, ¿sí? Puntos
que se trataron de recoger desde el 58, Frente Nacional, hasta los acuerdos de paz o hasta hoy, más o menos, hasta la actualidad, pues de que ellos presentaron el informe, pues se trató de recolectar un poco lo que había sucedido allí. Daniel Quintero nos dice: el dolor se caracteriza por ser una sensación displacentera. El dolor surge como una respuesta ante una situación particular que no necesariamente es deseado, pero es importante asumirlo. Colombia asume el dolor como una respuesta ante la injusticia. Este trasciende y se convierte en nuevas narrativas. Y sobre el inconsciente dice: es un reflejo oculto de la personalidad de cada uno. Es pensar en lo oculto, donde llega incluso tarde o temprano a revelarse. Y aquí ya están respondiendo sobre la cuestión de la filosofía y dice: el filósofo se centra en entender y actuar ante la realidad que lo confronta. El filósofo y filósofa debe también de dialogar, de conversar y de actuar con las comunidades en proyectos sociales y culturales que permitan la reivindicación de los testimonios y de las memorias que se están construyendo. Entonces, como un aporte sobre la pregunta ¿cuál es el papel del filósofo? Invitamos también a nuestra que nos acompaña en el día de hoy, que pues sin pena aquí estamos en una comunidad de hermanos, comunidad de diálogo, pues en fraternidad, con toda la confianza, que podamos expresar pues nuestras opiniones o nuestros criterios sobre la pregunta ¿cuál es el papel también de la filosofía ante el dolor? Se tiene que quedar callada. Sé que muchas veces la filosofía la criticada porque es muy academicista, se tiene que quedar solamente en ello, o cuál es el papel de la filosofía. Entonces, esperamos que participen, entonces los micrófonos están abiertos. Aún no te escuchamos. ¿No te escuchamos? Sí, ya ahora ¿Sí? te escucho. Bueno, pienso que cuando hablamos de filosofía, y como lo colocaba el compañero, se piensa algo como muy de carácter teórico, y las teorías como puestas allá, los grandes filósofos hablándonos de grandes teorías y cuestiones así. Pero creo que si la filosofía ha servido en algo en mi vida, y pues hablando a partir de lo que nos invitas a pensarnos nuestros dolores y pensarnos primero a nosotros en este rol de, bueno, somos licenciados en filosofía, pero creo que la filosofía es eso, un medio de catarsis donde todas esas teorías no se quedan en teorías, sino que empiezan a rompernos o fracturarnos también eso que habíamos dado por hecho, ¿no? Entonces nos venden una teoría sobre, no sé, la verdad, pero bueno, ¿y cómo entendemos la verdad en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo entiendo mi verdad? ¿Cómo entiendo mi realidad? ¿Cómo me relaciono con mi entorno inmediato? Y que la filosofía no puede blindarse del proceso existencial que es, ¿sí? O sea, pensarse la filosofía más allá de métodos de una realidad, o sea, de una cuestión ética, de un modo de ser en el mundo, de una cuestión, una estética de la existencia, y creo que es eso, pensarse la filosofía como una praxis, como un ser en el mundo, un estar en el mundo, un modo de ver el mundo, un modo de habitar el mundo, más allá de pues esos filósofos que claro, se leyeron su época y nos ayudan a leer nuestra época y nos ayudan a ponernos lentes para mirar esto, pero porque nos posibilitan a nosotros habitar este lugar y habitarlo desde nuestros sentires que son innegables. Creo que es eso, por ahí. Buenas tardes. Adelante. Yo creo que de la mano con lo que decía la compañera y con lo que justo salía en el chat es poder encontrar nuestro lugar de enunciación y desde allí poder entender la realidad que nos confronta, ¿no? Yo creo que a veces el error de la filosofía y del filósofo es querer plasmar lo que se ha pensado en Occidente a una realidad en la que a veces no cabe esos conceptos y esas abstracciones. Entonces es bueno
pararnos desde nuestro lugar de iniciación y pensar primero en nuestra realidad, de la mano con lo que se hablaba, o sea, empezar desde allí, entender nuestro contexto, sentir con nuestro pueblo y luego sí empezar a traer esas categorías para empezar a dar un poquito de sentido y comprender de alguna manera la realidad que nos confronta, que no queda algo que es muy fuerte, ¿no? Aunque a veces no se quiera reconocer por una u otra cosa. Entonces, yo creo que es buscar ese lugar de iniciación y desde allí poder leer la realidad que lo confronta con conceptos que pues nos dota de la filosofía, ¿no? Entonces es una lectura más contextual que de pie para pues más aproximaciones más grandes. A mí me gustaría agregar algo, y es que yo creo que, o para mí al menos, el trabajo como filósofa es prestar o darme la oportunidad de poner mis sentidos en el mundo y de conectarlos con el mundo para verlo, sentirlo, escucharlo, analizarlo. No interponer el yo, sino más bien dejar que el yo se interpele para que después, pues mediante las herramientas que nos da la academia, como la lectura y la escritura, podamos generar incidencias positivas en los contextos a partir de esas experiencias. Pero yo creo que antes que producir, una persona que se dedica a la filosofía debería sentir, y yo creo que ese es como el error de la academia, que lo primero que nos dicen es que en un texto académico no se puede hablar en primera persona. Listo, muchas gracias a los compañeros. También como mi perspectiva, pues quería, pues desde pues, lo que me ha servido pues a mí la filosofía, ese cuestionar y cuestionar, sí, como que está siempre como que rumiando, escarbando sobre algo, ¿no? Sobre un concepto, pero también sobre la propia vida. Entonces, en ese sentido, no sé si soy muy inhumano, pero cuando hablan a veces de las víctimas, se dicen, como pobrecitas, no toca decirles nada, no toca preguntarles nada. Considero que la filosofía, pues, o hacer un ejercicio filosófico, o no enseñar, sino acompañar, ¿sí? Porque enseñar es como que hay alguien que no sabe, hay alguien que sí sabe, y yo voy a orientarlo, ¿no? Pues también tiene una gran riqueza, tiene una gran habilidad, y pues debemos de acompañar, ¿no? Entonces, ayudarle también como a escarbar, ¿sí? En ese dolor, escarbar que por qué siento dolor, a quién tengo dolor, qué me está perjudicando, y como que la persona incitarle ese cuestionamiento, ¿no? Está siempre cuestionando sobre las cuestiones que implican a la persona por el dolor, por qué siento esto, qué consecuencias tiene a mi vida, qué consecuencias puede tener a otras personas. Entonces es como ayudar a escarbar entre ellos. Ayer participaba de un encuentro incluso de lecturas de la Comisión de la Verdad, y una líder, Yulisa Mosquera, ¿sí? Ella mencionaba, me llamó bastante la atención porque ella pues, fue víctima, ¿sí? de los paramilitares, ¿sí? Le hicieron mucho daño, sufrió mucho, le hicieron daño a su familia y lo que podemos llamar víctima. Pero ella dijo, gracias, he canalizado, o ese dolor lo he simbolizado, lo he vuelto simbólico por medio del teatro. Y ella pues ya ha ido a Europa a hacer obras de teatro, ¿sí? Pero dijo, gracias a que yo me permití ahondar en mi dolor, en sacarlo afuera, esterilizarlo por medio del teatro, es que pude sanar, dijo. Y yo ya no me considero una víctima, yo me considero una sobreviviente. No me gusta que me digan que soy una víctima, quiero que me digan que soy una sobreviviente, ¿sí? Porque yo ese estado de víctima ya lo he dejado atrás, gracias a que lo he sanado. Ya no soy víctima, soy una sobreviviente, ¿sí? Entonces me llamaba la atención pues porque es algo que no, ya se ha dejado atrás, ¿sí? Y ya pues la idea es que podamos ir sanando y que a la última pues quede como que en la memoria, pero como que no lo podemos llamar como víctima como tal, sino sobrevivientes, que hemos superado ya eso. Entonces considero que la filosofía puede escarbar, ¿sí? Y como que ayudar a profundizar, no solo en un concepto, sino que en nosotros mismos, ¿sí? Aquí el compañero dice,
tengo que atender un asunto y agradece pues este espacio. Entonces sería como mi perspectiva pues con respecto a la filosofía y cómo por medio del símbolo o de diferentes expresiones, ¿sí? Podemos canalizar para transformar, ¿sí? Con respecto a eso, pues también tenía como una pregunta a nuestra invitada, pues en ese sentido, pues porque hemos hablado, ¿sí? De que hay que simbolizar, colocar el nombre o el símbolo ayuda a sanar, ¿sí? Hay una historia que leía que decía, en la orilla del río, aquí mataron a mi hijo. Dijeron, aquí mataron a mi hijo y lo tiramos al río. No hay cuerpo ni nada. ¿Sí? ¿Qué hizo la señora? Fue, llevó un ataúd, hizo como que lo colocaba en el ataúd, le dio una sepultura, le hizo un altar y allí celebra, pues, eso. Entonces, para muchos es nada, ¿sí? Pero eso es lo valioso, es nada y es todo. ¿Sí? Entonces, el sí, como por medio de estas expresiones, pueden ayudar a sanar, muchas veces por el arte, por diferentes aspectos. Pero mi pregunta va más que todo enfocada pues en eso, de que decimos por medio del arte, por medio de expresiones culturales, pero uno ve y Colombia, me atrevería a decir que no es una cultura del arte, no es una cultura de ir a teatros, o a los teatros son solos, a cosas así. Entonces, cuando estos son medios para canalizar y ayudar a sanar colectivamente, pero Colombia como que no tiene esa cultura, ¿sí? Del arte, de sanar, ¿cómo podríamos ayudar a sanar eso? ¿Sí? Pues me llamaba la atención de que un símbolo, podemos decir, la religión, y la religión sí es extensa, pero pues tiene el otro la cara oscura, pues de que también incierta la culpa, de que también tiene sus cosas feas, pero cómo podemos transformar, o incluso la religión, como que es un símbolo un poco más general que abarca a todos, pero cómo podemos también llevarlo pues para que sane, sería como general. Gracias, Héctor. Mira que primero con lo que compartes del caso de la mujer en el río, para algunas miradas eso sería un delirio. Para algunas miradas dirían, está loca, está llevando un ataúd. Ella está sanando. Ella tiene la sabiduría interior. Porque el inconsciente necesita completud. Y nuestro inconsciente arcaico necesita ritualizar nuestros muertos. ¿Sí? Ante la desaparición, ante el no cuerpo hay un dolor impresionante. Lo que esta mujer está haciendo es minimizando su dolor para tener un acto simbólico donde haga completud a su inconsciente. ¿Sí? La está enterrando a su hijo simbólicamente. Mira que enterrar un hijo es de los dolores más fuertes para el psiquismo. Cuando se muere pareja se dice viudez, cuando se muere padre, madre, se nos dice que quedamos huérfanos. Pero cuando se muere un hijo no hay nombre. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres han tenido que enterrar simbólicamente a sus hijos u otras por el dolor en su psiquismo no lo pudieron hacer? ¿Sí? Segundo, con lo que dices del arte, nuestro cuerpo mismo, nuestro ser es arte, no tenemos que buscarlo afuera. Si falta ritualizar colectivamente, si falta hacerlo mucho, y en las ciudades, porque en otros espacios lo hacen permanentemente, ¿sí? Yo voy a cabo que permanentemente, colectivamente se está ritualizando, todo el tiempo se ritualiza. ¿Qué pasaría si cogiéramos, por ejemplo, una ritualización entre la familia Vega y dijéramos todos lleven una piedrita con el nombre de los familiares muertos por COVID, por ejemplo? ¿Sí? Eso es ritualizar, no tenemos que esperar a que otros generen espacios institucionales de ritualización, de simbolización, o instituciones, por ejemplo, religiosas, porque nosotros mismos somos rito, ¿sí? Cuando te estás bañando agradeces el agua y el agua te recorre y son los elementales, ¿sí? Cuando estás caminando, todo el transitar cotidiano del ser humano es ritual, solo es que necesitamos hacerlo un poquito más consciente, ¿sí? Hacerlo un poquito más consciente y poder traer la cura con ese símbolo. Por ejemplo,
yo hoy dije, antes de prender mi velita acá, yo ritualizo frecuentemente, y digo, ofrendo esta charla por el amor que le tengo a mi hermano, por todo lo que aprendimos y crecimos juntos y los dolores que nos habitaron familiares creciendo juntos. Eso es ritualizar y sanando en el cotidiano, ¿sí? Es muy reparador hacerlo. Para otros sería, como les digo, es delirio, pero no es delirio. El asunto es cómo hemos estado entendiendo la salud mental. No se nos enseña desde pequeños a entender cómo responde a las sensaciones nuestro cuerpo, nuestro ser, el pensamiento, cómo está conectado lo que pensamos con nuestros intestinos. Está conectado por un nervio, por el nervio vago que no es tan vago. Lo que piensas incide en tu biología. Y como comes o te nutras o te trates en tu cuerpo, incide en tu pensamiento, ¿sí? Entonces, eso deberían enseñarnos de pequeños. Yo no diría, ¿por qué no hubo esa transmisión intergeneracional y transgeneracional, la transmisión de información que le aportaría a que tengamos un inconsciente personal, familiar y colectivo más sano, más amoroso, más dulce, no tan trágico, ¿sí? Llamamos víctimas y ella decía, yo ya soy sobreviviente. Bueno, escalonamos. Ahí es donde yo vengo con lo que les decía de la perspectiva de derecho, libertad y dignidad en el uso de los conceptos, ¿sí? Porque las personas piden reparación de papá-estado, ¿cierto? El estado del inconsciente colectivo es como un papá. Pero es que el Estado maneja una justicia punitiva. Y si no fuera reconocida como ese concepto que montaron ahí, que es víctima o desplazado, que es diferente, ¿sí? Que tiene unas categorías, unas indemnizaciones diferentes, un número, incluso en el año, si es víctima, si fue este año, no es desde este, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestra labor social y pedagógica. Mira que la memoria cumple una labor pedagógica que nos compete a los trabajadores sociales y a los filósofos. El hacer memoria es esclarecer, es traer la verdad, pero el hacer memoria también es hacer labor pedagógica, para que no se nos olvide. Eso que decían tan bello, que me parece tan lindo como me lo explicaban, el lugar de mi enunciación, pensarme, ¿cuál es el lugar de mi enunciación? Sentirme, el lugar de mi enunciación, para saber desde cómo me muevo, cómo actúo, cómo le respondo a esta persona que viene con el dolor. Implica reconocer que hacer memoria, que la persona nos entregue el relato, nos está entregando parte de su espíritu, ¿sí? Nos está entregando no solo sus emociones, sus dolores físicos, nos estamos compartiendo entre espíritus, ¿sí? Y eso ya es trascendente y trasciende en el ADN de nuestros descendientes. Imagínate todo lo que necesitamos reparar simbólicamente, ¿sí? Necesitamos reparar hasta con Colón, ¿sí? Hasta con Cristóbal Colón, que hace parte de nuestro nombre de identidad nacional, Colombia. Necesitamos reparar de por allá el lenguaje y el detalle del anagrama de los nombres, ¿sí? Reparar simbólicamente implica reconocer, no solo que la ley lo reconoció, que le da un espacio importante, que lo pide hacerse en colectividad para que los otros se enteren colectivamente y sea público qué pasó y no debió pasar, sino que reparar colectivamente también implica sanarnos a nosotros mismos, reconocer ese sentir, esa primera persona, como decía una compañera. Porque en la academia nunca podemos escribir como primera persona, siempre también me lo cuestioné. Porque no podemos ya contar lo que sentimos, sino todo el tiempo hablamos desde el pensar de otros. Bueno, sí, necesitamos analizar y saber cuál fue la memoria, qué pasó con los otros, qué nos dejaron. Y tú tienes derecho de tener un nombre
y una verdad hasta que te gradúas, ¿sí? Mira que la reparación simbólica trasciende muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y no solo en estas violencias que tienen que ver con el conflicto armado. Necesitamos hacer reparación simbólica también en las otras violencias. Por ejemplo, las intrafamiliares son muy vastas. Y ahí entramos muchísimo en nuestra labor como ciencia social, ¿sí? Como en nuestra disciplinariedad. Entramos muchísimo a tocar también esas violencias que se nos fueron engramando con las violencias sociopolíticas, ¿sí? Porque el narcotráfico, que también tiene que ver allí con el conflicto armado, pues también empezó a trascender en las comunidades y en todas las movidas y proyectos barriales. Una función del trabajo social es incidir en la política pública también. Pero ¿y por qué no lo va a hacer el filósofo? ¿Sí? Es que a veces nos cerramos mucho los cercados y como que todos, como que somos diferentes, tú tienes este título de... No, todos somos espíritu, ¿sí? Todos tenemos una función social muy importante. ¿Cómo lo ve? Sí, yo quería retomar acá algunas cositas que tú decías, y es que, digamos, en la sesión pasada yo retomaba un poco como esa dificultad en la atención psicosocial cuando se trata, digamos, del duelo en el caso de una desaparición forzada, ¿sí? Y como tú lo mencionabas, es un proceso que se torna muy difícil en la parte de la atención psicosocial, al no saber qué pasó con mi familiar, si está vivo, si no está vivo, si debo seguir un proyecto de vida o no, sabiendo que él puede estar sufriendo y yo haciendo mi vida de una forma normal. Sí, entonces es ahí donde viene toda la importancia como de esta reparación simbólica y de esta nueva construcción de una nueva realidad, ¿no? Entonces, digamos que esta construcción de una nueva realidad sería pues la que nos estaría encaminando hacia este camino de construcción de paz, teniendo en cuenta que, como tú dices, si no miramos hacia atrás y sanamos, pues realmente es muy difícil que estos procesos de construcción de paz se den, digamos que con unas bases fuertes, ¿sí? Y que realmente a nivel territorial colombiano se esté sanando pues de una forma real. Y también quería retomar lo que tú hablabas de dónde sentíamos el dolor, ¿no? Eso referente también al duelo no resuelto que hablaba, y es que también en la sesión pasada hablamos de muchos casos que retoma el informe final, en los cuales se habla de cómo esas madres que sufrieron por la desaparición forzada de sus hijos somatizaron ese dolor. Y entre esas somatizaciones estaba el caso de la señora Edilia Payán, que ya contaba en su relato todas esas dolencias que ella empezó a tener, y al finalizar su relato decía que lo que le habían dicho todos los médicos que la habían visto era que el dolor le había salido por la piel. Entonces siento que es algo muy impactante, porque es ahí donde vemos cómo ese dolor realmente trasciende más allá de ese dolor interno e individual que podemos sentir, y también traspasa tanto al cuerpo como a nuestras familias y en general a toda la comunidad colombiana, pues que, como tú lo dijiste, no tiene que estar directamente ligada con ciencias sociales para estar directamente pues en medio de toda la situación social que vivimos acá. La emoción necesita drenarse, es importante que comprendamos eso. Cada vez lo compruebo muchísimo más en mi práctica terapéutica, tanto de abuso sexual, tanto de aborto, las diferentes violencias, las infidelidades, los abusos en el marco del conflicto armado. Todas esas emociones necesitan coger camino, aceptarse. Lo que pasa con el dolor cuando se vuelve biología en nosotros fue un dolor que no fue expresado, no fue rayado, no fue golpeado a algo, no solo a alguien. Necesita salir la ira, la desesperanza, el trauma,
el rencor, el remordimiento, las culpas. Se necesita ser humano. Mira que el pensamiento salvaje sí lo tenía en cuenta, ¿sí? Y traigo a colación un libro muy lindo de la Escuela de Psicogenealogía de París que se llama Pensamiento Salvaje, y se hace un análisis de cómo las culturas ritualizaban muchas cosas para sanar, ¿sí? Ahora hoy en día se usa el tatuaje en las ciudades para simbolizar algo que estás sintiendo, ¿sí? Algo que allí evocas. Pero la emoción necesita gritarse, drenarse, sentirse en el cuerpo antes de que se te vuelva cáncer. Es que ese es el asunto, conocer y aceptar la dimensión corporal del espíritu, ¿sí? Que a veces se nos va olvidando y vamos dejando como el hábito por solo pensar en el pensamiento, sentimiento, emoción, sensaciones. Sí, como si todo fuera siempre súper voluntario y la persona, ¿por qué de repente hizo un paro cardíaco? A veces hacemos más brindando un vaso de agua ante el dolor que llenando el dolor con palabras, diciendo, Dios lo quiso así, ¿sí? Dale agüita y que oxigene. A veces hacemos mucho más que tratando de decir, como decía de pronto Héctor Escarbar. Uno quisiera a veces escudriñar la historia y poder comprender cómo le ayudo. Pero date cuenta también las sensaciones que tú tuviste al leer este documento que nos invitaron a leer hoy. No es cualquier cosa los relatos que hay ahí. Date cuenta si te dio ganas de orinar al momento de escribirlo, o si te dio mucho frío. Sé consciente de tu cuerpo físico, porque es que él tiene la información y eso no puede quedar solo relegado al ámbito médico, biofísico. No, el cuerpo es nuestro templo y también fía, él le fía las emociones. Entonces la reparación simbólica, poder entrarle a trabajar el inconsciente colectivo implica tener en cuenta todas nuestras áreas vitales. Implica reconocer que la emoción necesita sentirse para poder salir. ¿Sí? Se siente dolor y se siente con el pecho, se siente con la espalda, se siente con el insomnio. ¿Sí? ¿Por dónde le entramos a la ritualización, a la simbolización? La escritura es mágica y luego la quemas, luego rompes, pero a veces creemos que eso es solo un asunto de preescolar, usar la plastilina, usar la cartulina, usar los colores, ¿sí? Nos corresponde también, mira que a nosotros suelen decirnos profes, a ti no te suelen decir allá va el filósofo, no vaya a la trabajadora social, no te suelen decir allá va el profe. ¿Qué es esa palabra en la sociedad, en una sociedad como la nuestra? ¿Qué dimensiones toma esa responsabilidad que nos brinda el colectivo al decirnos profe? ¿Sí? Eres guía e instrumento para poder tramitar las emociones también. Desde ese tu lugar de enunciación, ¿sí? Desde ese también haber visto tus propios dolores, tus propios traumas, tus propios sentires de abandono, tus propias heridas del alma, para poder acompañar a los otros y no caer en el Salvador. Yo ahí los invitaría a conocer cómo pasar del triángulo dramático, que es una herramienta que creó la psicología, al triángulo consciente, que es una herramienta de terapeutas colombianos, ¿sí? Para poder trabajar reparación colectiva. Ahí le entramos a trabajar arquetipos. Creo que ustedes han estado trabajando arquetipos de Jung, lo han dialogado, ¿sí? Sí, pues los referentes que tenemos Jung, más que todo enfocado al inconsciente colectivo, ¿sí? Pero pues también hemos abordado otros de que el patriarcado, la figura del padre, sin cosas simples, como que lo hemos ofrecido un poco. Necesitamos llevarlo a la práctica, o sea, armarnos de herramientas, porque mira que uno se gradúa y uno dice, ay,
¿y ahora lo que llevo? Entendí una cantidad de cosas, pero ¿y ahora cómo voy a aportar y hacer? Yo les recomiendo un libro escrito por una mujer que hizo parte del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional. La maestra Marta Fonseca, se llama Después de la tempestad llega la calma, aproximación psicogenealógica para construir procesos de reconciliación y de paz. Allí vas a encontrar explicaciones del inconsciente, vas a encontrar herramientas para el acompañamiento de reparación simbólica, ¿sí? Pero práctico, es decir, que este libro yo siento que nos reúne a los filósofos y trabajadores sociales ahí, lo que necesitamos respecto al tema de hoy. Necesitamos ir a la realidad, como decía la compañera, ¿sí? Ya analicé, voy entendiendo, me sigo construyendo, sigo creciendo, pero entonces, ¿cómo puedo generar prácticas pedagógicas de no repetición? Porque le entramos a la reparación simbólica, pero necesitamos entonces no repetir. Y mira que estamos en ese bucle del eterno retorno que nos habla Nietzsche hace ratico. Lo que no se sana vuelve y se repite, no es un tiempo lineal, sino un tiempo circular y pasa en el inconsciente personal, en el inconsciente familiar y en el inconsciente colectivo. ¿Qué se me está repitiendo? Que no he sanado. No quisiéramos volver a repetir esas guerras de partidistas, ¿cierto? Vamos a cumplir ya los 100 años de todo eso que ocurrió. Estamos hablando de los bisnietos ahorita de todos esos despojos. Entonces somos nosotros quienes nos estamos pensando en la salud mental y cómo reparar. Pero necesitamos empezar por nosotros mismos, entonces necesitamos empezar por Tolima, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos ir, dialogar con la tierrita, hacer nuestras simbolizaciones y entender qué ha pasado, ¿sí? Con el profundo amor y respeto de esas, de pronto, oscuridades. Todo no ha sido caos, también ha habido bondades en nuestra historia. Pero que una vez esa alegría que tanto dicen que mostramos los colombianos sea por fin real, plenitud y gozo. No solo un tibio bienestar de todo el dolor que hemos estado viviendo. ¿Están de acuerdo? Sí, claro, pues necesitamos esa reparación y como que aquí a sanar, ¿no? Estaba leyendo, no me acuerdo si es Seneca, que hablaba como que una reparación del dolor, pero también la amistad, ¿sí? Y cómo con el otro pues se puede ayudar a esa simbolización y poder sanar, ¿sí? Empero, en los informes de la Comisión de la Verdad se mencionaba bastante pues la creación del enemigo, ¿no? Y cómo por la mediatización, oriente formas, medios de comunicación o el discurso también, donde ya el otro ya no es mi amigo, el otro es mi enemigo, el otro es el contrario a mí, ¿sí? Entonces, el otro que podría ayudarme a sanar, a simbolizar algo, con el que puedo simbolizar algo de transformación, ya no lo puedo hacer, porque el otro es un enemigo, ¿sí? Entonces el otro es el malvado, el otro es el guerrillero, el otro es el paraco, ¿sí? Entonces uno puede verlo, ¿sí? Cuando uno escucha a las personas hablar un poco sobre eso y son insultos o cosas así, entonces como que siempre la mirada despectiva del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede sanar con el otro? Pues porque el otro no me importa, o el otro es alguien como que entonces me va a hacer daño, ¿sí? Claro, es que si, mire, perdón, te interrumpo, Héctor, es que si tú a un perrito lo que ha sido agredido, a un animal, una biología, nosotros también somos biología, te le vas a acercar y fue agredido, pues es posible que te lata muchísimo la cola, guarde el rabo y trate de esconderse. La persona queda en modo supervivencia. De ahí que es importante traer, a mí me sirvió mucho para la comprensión, el enfoque de acción sin daño y construcción de paz.
¿sí? Porque a veces queremos hacer y hacer y hacer ante el dolor, y la persona siente a todos enemigos, ¿sí? Y entonces tú quieres convocarla a hacer una reparación simbólica, pero no alcanzas a comprender de pronto que esa persona está en modo supervivencia, entonces tiene todo su cuerpo biológico y su psiquismo en modo desconfianza. Hay que saber llegar, ¿sí? Por eso te digo que a veces se hace más brindando un vaso con agua que llenando un espacio significativo de palabras, de rituales, de cantidad de cosas. No, cada persona tiene su historia y sus formas de sentir. Tú lo dijiste al inicio. Formas de ser, cómo sanar el dolor si hay diferentes formas de ser, ¿cierto? Ante una misma situación, una persona puede tener desbordada la tristeza y otra persona, ante la misma situación, haberla vivido, puede haber sentido ira. Ahí es como cuando tú entras como profesional en tu labor y en tu rol a identificar, a olerte cómo es que está la persona para saber cómo te acercas. Porque a veces nos acercamos y resultamos haciendo más daño del que ya venía la persona viviendo. ¿Es así? ¿Cómo les parece? Sí, creo que Alejandra quiere comentar algo. Adelante, compañera. Sí, pues sobre todo era de la pregunta inicial que hizo Héctor acerca de cómo traer estas ritualizaciones cuando en la cultura colombiana no somos como tan afines a ciertas prácticas, pero en cierto sentido yo creo que es lo que decías y es como institucionalizar el ritual y cerrar también como un poco el horizonte de comprensión artístico a las bellas artes, las artes de siempre, porque algo que yo he notado desde mi trabajo en gestión cultural es que antes yo era de esas personas que decían, no, es que esto es un platanal que no tiene arreglo, acá no se hace nada, acá nada importa, y cuando me pude acercar a los trabajos comunitarios y las prácticas artísticas y culturales que se vienen haciendo desde cada territorio, dije, lo triste es que esto no se conozca. Por eso a veces nosotros caemos en ese, como decir, es que falta. Tal vez lo que falta es la visibilización y el acercamiento a estas prácticas. Porque creo que en el marco del conflicto armado surgieron muchísimas prácticas de representación simbólica del arte, como el tejido, las tejedoras de Mampuján, acá en Bogotá también las madres de Soacha están haciendo como una colcha gigante para cubrir una institución que está en el centro. Entonces creo que también es como acercarse un poco más al territorio y a esos otros trabajos que a veces uno puede no considerar como artísticos, porque creo que sí, y pues como tú decías, son muy simples. Por ejemplo, lo que se hace desde el movimiento, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, es hacer una procesión con las fotografías de las personas, pues de sus familiares. Y es un acto muy sencillo, pero para ellos tiene un poder y la relevancia suficiente para sentir que están siendo escuchados y que están haciendo justicia más allá pues, de un juzgado. Así es. Mira que en lo esencial hay mucha reparación. En esa muestra de lo que yo les digo que es el pensamiento salvaje, ¿sí? Hay mucha reparación, mucha sanación y cura de esos grandes dolores humanos, ¿sí? Esa expresión de sentimientos, esa drenar la emoción y dejarla gritar, soltar, sentirla con el cuerpo, nos puede prevenir años y años de enfermedad, ¿sí? Por eso mi invitación hoy es eso, tengamos en cuenta que tenemos varias áreas vitales y somos un gran tejido humano, pero empecemos por nosotros mismos. Si nos acercamos con desespero, con desesperanza, como nadie hace, nadie puede, pasaba mucho cuando yo estudiaba trabajo social en la Nacional, como ese fatalismo, ¿sí?
Si te acercas desde ahí, pues entonces, ¿qué tienes por hacer? Si te das cuenta que no se está viendo, no se está mostrando las grandes reparaciones, por ejemplo, que trae el tejido, tejer el pensamiento, tejer el sentimiento, pues visibilízalas en tu práctica como filósofo, como trabajador social. Lo puedes hacer labor pedagógica de visibilización. Tenemos mucho por hacer. Sí, yo acá quisiera complementar en esa parte que tú dices de que tenemos mucho que hacer, y es que en realidad sí, por ejemplo, desde la parte de trabajo social no solamente estamos enfocados pues en esa reparación, digamos, de las víctimas, en esa rehabilitación, en esa restitución de tierras, sino además en que tanto en las políticas públicas como directamente en todos los planes nacionales, pues vayamos en un camino de construcción de paz que no solamente repare a las víctimas, sino que construya y tenga en cuenta esos territorios que han perpetrado por muchos años, que sigan existiendo víctimas por un olvido estatal, y que realmente Colombia pues empiece, digamos, en materia de gobierno, en materia de cumplimiento de derechos y garantías, que empiece también en un camino para que no tengamos solamente, desde todas las áreas, tanto de ciencias sociales como de otras, no tengamos solamente que llegar a ese momento de acompañamiento y reparación de una víctima, sino más bien a fortalecer esta parte de la prevención para que pues efectivamente no tengamos que llegar ya a esta parte de hacer acompañamiento en reparación, sino más bien fortalecer también, como decía Alejandra, proyectos comunitarios que gesten diferentes realidades. Digamos que muchas veces, por ejemplo, acá en barrios populares, se ve que al no haber como propuestas culturales, deportivas, toda esta energía y todos estos sentimientos y todas estas emociones se empiezan a enfocar hacia, por ejemplo, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas que lleve a ciertas cosas, digamos, relacionadas con la criminalidad, teniendo en cuenta que al fortalecer todos los procesos comunitarios, pues también esto va a mostrar un impacto desde dentro de las comunidades, que pues también va a apoyar en todo este proceso complejo de construcción de paz. Claro. Todo suma. La compañera que es de la Cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Buenas. Perdón, interrumpo, no sé si pudiera participar. Te escuchamos. Claro. Bueno, buenas tardes, estimados todos. Gracias a John por la invitación, se está por ahí, gracias a ustedes por permitirme participar pues en el espacio. Digamos, no soy como un gran conocedor del tema del dolor, más que podría hablar desde mi experiencia personal, o si lo que estamos diciendo lleva mucho sentido, entonces sí soy conocedor. Todos hemos experimentado una experiencia del dolor como tal en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, ¿no? Para mí es un tema sensible, yo lo considero muy importante. Yo soy de las regiones también, yo soy del Caribe, del norte, del departamento de Sucre. Crecí parte de mi vida, la viví en medio de conflictos, de enfrentamientos y de otras luchas entre diferentes actores del conflicto pues, en nuestro país. He visto de cerca experiencias de dolor, y quisiera decir que he aprendido muchísimo de ellas, pero me ha faltado, entonces no me culpa ahí por no haber aprendido de esas circunstancias. Creo que me llamaba la atención algo que decía al principio, era que el dolor es una sensación. Entonces, para mí, ¿dónde sentimos dolor? ¿Con qué sentimos dolor? Para mí, es con el cuerpo. O sea, es el cuerpo con lo que nos acercamos primariamente a las sensaciones, con lo que experimentamos el mundo, con lo que vivimos, con lo que podemos decir, estoy vivo porque estoy sintiendo con mi cuerpo, tocando, viendo, oliendo. Entonces, creo que es importante rescatar que la primera experiencia que tenemos con el dolor es a través de nuestra corporalidad. Y llamo la atención sobre eso a mí mismo, quizá participante,
porque he tenido la impresión de que en nuestro país el cuerpo ha sido muy maltratado, no lo digo solamente en sentido simbólico, el cuerpo, sí, el cuerpo social está maltratado, pero también el cuerpo físico, porque en Colombia ha habido una práctica de eliminación constante del otro, de matar al otro, de desaparecer al otro. Y claro que eso ha causado un dolor, un fuerte trauma para los que vivimos en este territorio, para los que vivimos esta realidad, estas circunstancias, que creo que debemos pasar. Creo que nuestro país tiene un esfuerzo por reparar los cuerpos, en todo el sentido de la palabra, y también ha hecho violencia de muchas maneras que no permite también que ese inconsciente que está pidiendo a vida de pronto salir y sanar. Es que esta violencia ha causado hambre, entonces se sigue lastimando el cuerpo. Esta violencia ha causado también desconexión entre las comunidades que no viven. No solamente para las personas que se tienen que o se han tenido que desplazar de un lugar a otro, sino también por las personas que se han desprendido de sus territorios. Entonces creo que es un reto por reparar los cuerpos, el cuerpo social, sí, pero sobre todo los cuerpos físicos, de superar algunas dinámicas y algunos relatos que hacen que aquí esa conducta de eliminar al otro, desaparecer el cuerpo del otro, siga siendo reiterativa. Quizás lo hemos visto en estos días, por ejemplo, aquí en Bogotá, que han aparecido unas casas donde se desmembran al otro, una cosa horrible. Diría, ¿cómo puede pasar este tipo de cosas? ¿No? Yo creo que hay también un atentado contra el cuerpo, que es nuestro primer contacto con el mundo y, por supuesto, con el dolor. Me permito una última cosa. En algún tiempo estuve viviendo en Guatemala y tuve la oportunidad de convivir, de compartir con una comunidad más de cuchillas, y entre ellos uno de sus mayores que se les llama contadores de tiempo. Y esta experiencia de contador de tiempo es muy significativa, porque a mí me resulta muy significativa, porque entre sus formas de narrar el mundo está como, o su forma de contar la historia está atravesada por ver cómo esa historia se ha manifestado en los cuerpos, en los miembros de la comunidad. Cuando uno llega donde el contador de tiempo y le enseña cosas como: oiga, ¿por qué está padeciendo este mal, este padecimiento? ¿Qué cosas hay como que corregir en la historia de que le está llevando a este padecimiento en su cuerpo, que está expresándose en su cuerpo? Entonces, la memoria es fundamental para esto. Con eso era lo que quería terminar, y es que la memoria nos permite retomar, reparar, reconstruir, narrar historias sobre los que han sido mencionados, que han sido manipulados, que necesitan ser, creo yo, que resignificados y reparados. Gracias, Leandro. Muchas gracias. La compañera ahorita ya mencionó algo, como para ir cerrando. Es que iba pensando con ustedes y pensaba, digamos, en una experiencia que tuve en algún momento, y es que en algún punto de la carrera me pude encontrar con las tejedoras de memoria. Y fue muy bonito porque pues iba a la institución con la idea de dar como una enseñanza, aprender algo, y es que en esos diálogos horizontales en el que todos estamos iguales, lo que terminamos haciendo todos en una cuestión muy paralela de que no hay nadie que sepa nada, o sea, todos estamos habitando de alguna manera el dolor. Se hizo el telar y nosotros participamos haciendo el telar, y lo que descubrimos es que gran parte de la comunidad que estaba ahí habíamos sido víctimas de violencia sexual, de violencia, un montón de violencias,
que a veces se venden como solo la violencia en el conflicto armado y estas personas que habitaron el conflicto armado pues nos van a enseñar de esto, pero también era la oportunidad de habitar nuestros dolores, de encontrar cómo desde nuestros ámbitos del saber y desde nuestra cotidianidad teníamos que sanarnos, y ese ejercicio catártico del arte, del hablar, del dialogar con el otro, como un símil, como alguien que al igual que yo habita este territorio y este espacio, está siendo aquejado y estamos siendo todos aquejados de alguna manera y podemos encontrarnos. La idea del diálogo como encuentro y creo que era eso, o sea, como que se tiene que romper esa barrera del profesional que sabe, y era algo que tú nos mencionabas al principio, el profesional como el salvador, y es que en el fondo, o sea, ¿de qué nos estamos salvando? Si todos estamos iguales y lo que terminamos haciendo es un gran tejido, una gran red, una red de apoyo constante en el que pues nos tenemos los unos a los otros, pienso yo. Así es. Yo no sé si la invitada quería. ¿Sí? Adelante, compañera. Sí, bueno, yo quería decir que respecto a lo que estaba diciendo ahorita la compañera, siento que es muy importante eso también, digamos, ahorita articulándolo con la realidad del país y el cambio en el proyecto, en el modelo de seguridad, también nos muestra que estamos pues a miras de un camino diferente, ¿no? Donde el enemigo ya no es interno, ya no es los unos contra los otros, sino empezamos a atacarlo desde otras formas y no vernos como rivales, sino pues como compatriotas que están en un proceso de construcción. Entonces siento que también es muy, muy bueno y muy importante verlo así, como la paz como un proyecto nacional, como también lo vemos que nos lo especifica la comisión. La compañera Ingrid, muchas gracias, compañera. Muchas gracias. La invitada, como unas pequeñas puntitas, como el del tejido que hemos realizado, como para ir cerrando. Bueno, yo les invito a simbolizar esos textos que vienen leyendo de la Comisión de la Verdad. Los invito a que ustedes mismos se cuiden, se quieran, se den espacios de reparación simbólica, ¿sí? Si no pasa por nosotras, no pasa a las otras. Si no pasa por nosotros, no pasa a los otros, ¿sí? Reparen simbólicamente mientras van leyendo y se van estudiando esto, porque a veces nos soñamos y nos llevamos los relatos a los sueños, a la casa, y eso nos puede generar no descanso. Empecemos por nosotros mismos con la coherencia del cuidado. Si queremos dar cuidado a nuestra nación, cuidado a nuestras comunidades, empecemos por darnos cuidado a nosotros mismos, a nosotras mismas. Importante reconocer varias cosas que nos nombró Leandro, el despojo de tierras. Necesitamos reparar el terruño, reparar el cuerpo, ¿sí? La completud, necesitamos hacer entierros simbólicos, porque se dice que uno es de donde están enterrados los muertos, nuestros muertos también, y si no se encontraron, y si no lo entregaron, ¿sí? Si está el verdugo acechando hace rato, si está el verdugo como arquetipo en varios, pensemos por qué esas personas se nos unieron a ser el verdugo, ¿sí? Porque tú me decías, Héctor, ¿será que el victimario tiene algo también de víctima? ¿Sí? Necesitamos abrir escucha para ellos también. A veces parecería horroroso escuchar al victimario, pero si no contribuimos también a la reparación de ellos mismos, se sigue perpetuando el horror, ¿sí? Se sigue perpetuando el error y el horror, ¿sí? Entonces caemos nuevamente en tragedia. ¿Cuándo vamos a aprender para poder salir de la espiral, de ese torno-retorno, de hacernos daño? Porque no volvemos la dignidad costumbre.
pero empecemos por nosotros mismos, hacer conciencia de esa reparación, también de nuestras historias familiares. Yo les invito a que lo hagamos antes de graduarnos, ¿sí? Antes de ir a compartir mucho, mucho, mucho con nosotros en nombre de un rol social como filósofo o trabajador social. Eso quería compartirles. Bueno, muchas gracias. La compañera iba a agregar. No, pues también agradecerles a todos por su tiempo, agradecer por este espacio tan bonito y que además de ser un espacio muy bonito porque estamos reflexionando, también estamos construyendo, porque no solamente es por lo que construimos acá en el encuentro, sino como estaba diciéndonos nuestra invitada el día de hoy, también empoderarnos de todo lo que estamos hablando para reflexionarlo en nuestra carrera, reflexionarlo en nuestro rol profesional y también en nosotros a nivel personal y en cómo vamos a reflexionar para que realmente esa construcción de paz pues vaya en todos los sentidos. Entonces eso, agradecerles. Gracias. Entonces ya para terminar, entonces agradecer a nuestra invitada por compartirnos pues ella y por hacernos reflexionar. A veces como que sí, digamos como sanación colectiva, queríamos hacerlo, sí, pero como que no podemos llegar a hacerlo si primero no nos sanamos nosotros en lo personal. Entonces, gracias por sus orientaciones a los compañeros que estuvieron, muchos se conectaron, tal vez por cuestiones de horario, de trabajo, pues también tuvieron que retirarse. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y les tenemos la invitación para que nos puedan seguir acompañando. Próximamente un poco también hablar un poco de la infancia, ¿sí? Y ahí estamos gestionando con el profesor Víctor Rojas, el proyecto Marfil y trabaja en filosofía para niños, entonces como para analizar un poco ello. Entonces, bienvenidos, pues, o invitados, que siempre la invitación abierta pues, para este semillero, para que podamos entre todos poder seguir tejiendo y podamos ayudar a la construcción de un mejor país. Entonces, buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias Dayana, gracias Héctor. Chao, chao. Feliz tarde, un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.